Hola y bienvenido a mi canal, Moviéndose Rápido con Parkinson. Hoy nuestro video va a ser en español. Vamos a hablar hoy de una pregunta que muchas veces los pacientes tienen en su mente cuando vienen a la clínica de desórdenes de movimiento. Ellos quieren saber si tienen la enfermedad de Parkinson o si tienen lo que le llamamos el temblor esencial. Ah, Normalmente los pacientes piensan y obviamente van a pensar así, que ellos prefieren tener que el doctor o que el doctor les diga que ellos tienen temblor esencial que tener la enfermedad del Parkinson. Pero quiero que sepan que tener el temblor esencial no es fácil. La calidad de vida se afecta significativamente. Algunos pacientes no pueden ni comer, no pueden escribir, no pueden trabajar porque el temblor es tan y tan severo que ellos no pueden hacer sus actividades normales. Y muchos de ellos requieren cirugía. Muchos de ellos requieren más cirugías que son invasivas. Y un detalle importante es que muchos pacientes con este temblor, este tipo de temblores, los medicamentos no le hacen nada. Aproximadamente 30 a 50% de esos pacientes, los medicamentos que normalmente utilizamos para controlar ese temblor de acción, no hacen nada ni los tocan. Y por eso que muchos de estos pacientes requieren cirugía. ¿Okay? Ahora, déjeme decirle también que el temblor esencial es mucho más común que el Parkinson disease, mucho más común. Por ejemplo, en base a estudios epidemiológicos, aproximadamente el 14% de la población por encima de los 65 años tienen el diagnóstico de temblor esencial. Y cuando tú te pones más viejo y llegas a los 90 años, el porcentaje de probabilidad de tú tener este tipo de temblores sube al 20% aproximadamente. También muchos pacientes tienen los dos, tienen la enfermedad de Parkinson y también tienen el temblor esencial. Y hay una controversia si es que el temblor esencial es un factor de riesgo para padecer a largo plazo de la enfermedad de Parkinson. En base a estudios epidemiológicos también se describe que aproximadamente esos pacientes con el temblor esencial tienen aproximadamente 4 a 5 veces más probable de padecer de Parkinson disease. No estamos completamente seguros de eso. Otro detalle importante, a veces cuando uno tiene un temblor fisiológico, todo el mundo, casi todo el mundo tiene un temblor fisiológico. Este es el temblor cuando tú pones las manos así y tú estás con mucho estrés, estrés físico o estrés mental, tú estás bien tembloroso, ¿ok? Estás bien tembloroso. Eso se ve, eso es normal. Eso es completamente normal. Por ejemplo, cuando tú vas a hablar en público, cuando tú tienes un problema con alguien, tú puedes estar bien tembloroso. ¿Okay? Eso quiere decir que las catecolaminas en el torrente sanguíneo están muy activas y por eso es que tú te ves un poquito tembloroso. ¿Okay? La voz también, cuando tú estás nervioso, te tiembla. Eso es normal. ¿Okay? Eso no es patológico. Y como dije, la mayoría de las personas normalmente tienen este tipo de temblores. Ahora, a veces se confunde con el temblor esencial, que es un temblor patológico, cuando el temblor esencial es leve. Se confunde y son a veces bien difíciles de diferenciar. Vamos a hablar cómo hacemos la diferencia entre el temblor patológico, el temblor de acción patológico como el temblor esencial y el temblor fisiológico excesivo
¿Cómo se hace la diferencia? Número 1. Vamos a empezar con el temblor fisiológico excesivo. El temblor fisiológico excesivo afecta mayormente esta postura, ¿ok? Esta postura. No tanto esto, ¿ok? Los temblores se dividen en estas áreas. Reposo, tú tienes que estar en reposo, completamente relax, en reposo. Lo puedes evaluar cuando tú estás acostado en la cama y con la extremidad encima de la cama sin ninguna gravedad. O puedes estar de pie. Cuando estás de pie y tú ves que tus dedos tiemblan cuando estás de pie, eso es un temblor en reposo. ¿Ok? Temblores de acción se dividen en el cinético durante movimiento, este es el cinético, o el postural, este es el postural, este es el postural, este es el postural, este es el cinético. ¿Okay? En pacientes con temblor fisiológico excesivo, ellos tienen mayormente este temblor, que es el postural. Tienen un poquito del cinético, pero no tanto como en pacientes del temblor esencial, que el temblor predominante es este, que es el de movimiento. Esa es la mayor diferencia. Otra diferencia es que temblor excesivo no se supone que te afecte el cuello, ¿ok? La cabeza. No se supone que tú tengas temblores de la cabeza. Cuando veas un paciente, cuando veas un familiar o alguien con un temblor en la cabeza, eso no es fisiológico, eso no es normal, eso es patológico. O tiene una enfermedad que se llama, o otra cosa que se llama distonia, o tienen lo que le llamamos también temblor esencial, afectando los músculos del cuello. ¿Ok? Pero tomar mucho café o estar en mucho estrés o algún medicamento, no se supone que no te cause el temblor de la cabeza. ¿Okay? Eso es totalmente distinto. Otro detalle es que los temblores fisiológicos excesivos se supone que no causen lo que le llamamos el temblor terminal. ¿Okay? El temblor terminal es cuando tú estás haciendo esta prueba y el paciente está alcanzando el punto, por ejemplo, tu dedo, y el temblor se pone peor. ¿Okay? Ese es el temblor terminal. Y localiza más a patologías aquí detrás de la cabeza, lo que le llamamos el cerebellum, ¿okay? Que es el área del cerebro que controla los movimientos para que sean más coordinados y precisos. Déjame resumir esto. Número 1, los temblores fisiológicos excesivos se supone que no te afecten el cuello y que no te den el temblor terminal. ¿Okay? Eso es clave. Otra cosa es que en temblores esenciales, tú tienes como una asimetría en el temblor. Asimetría. Un lado más afectado que el otro, normalmente. Diferente con el temblor fisiológico excesivo, que normalmente es lo mismo en los dos lados. Lo mismo en los dos lados. Recuerden que el temblor es la definición de temblores es un movimiento oscilatorio, ¿okay? Un movimiento oscilatorio y tiene que tener ritmicidad. Si no, no es un tremor, es otra cosa. Ahora, vamos a hablar de cómo se hace la diferencia, esta es la parte más importante, cómo se hace la diferencia entre la enfermedad de Parkinson y el temblor esencial. Número 1, en la enfermedad de Parkinson, tú tienes que tener movimientos lentos y no solo movimientos lentos, porque tú puedes ver mucha gente moviéndose lento, pero eso no quiere decir que tengan Parkinson. Tienes que tener lo que le llamamos que la amplitud y la velocidad de los movimientos repetitivos disminuya cada vez. Tú empiezas así y después terminas así, bien lento. O la amplitud, esto es una amplitud
larga o alta y después disminuye. Tú tienes que ver la diferencia de largo aquí y corto aquí. ¿Okay? Eso es bien importante. Eso es esencial para decir que un paciente tiene la enfermedad de Parkinson. Si no, no puedes decir que tiene la enfermedad de Parkinson. Eso es primordial. Muchos pacientes de Parkinson tienen la rigidez o la rigidez en los movimientos, que se pone peor cuando tú activas la otra extremidad. ¿Okay? Cuando tú estés probando esta y tú activas la otra extremidad, tú vas a ver en los pacientes con Parkinson que se pone más rígido, más rígido. Eso no se ve en pacientes con temblor esencial. En temblor esencial, el temblor es mayormente durante acción, o sea, que quiere decir postural, pero más aún el kinético, el kinético. Ese es el temblor principal. 20% de los pacientes con temblor esencial pueden tener un temblor al reposo, pero nunca afectando la pierna. ¿Okay? Cuando veas un paciente, cuando tú veas un familiar que la pierna tiembla, una de ellas, específicamente, una de ellas tiembla cuando están sentados y la gravedad están guindando la pierna, y ves eso, no, usualmente eso es Parkinson y no temblor esencial. Esas son las características principales de diferencial entre la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de temblores esenciales. La otra cosa es que en temblores esenciales afecta siempre las manos, ¿ok? Las manos. Y es bilateral, ¿ok? Diferente con el Parkinson disease, que normalmente, inicialmente, empieza en un solo lado. Y después cuando se empeore la cosa, progrese bilateral. Rara la vez que un paciente con temblores esenciales tienen una presentación unilateral. Eso ocurre en menos del 5% de los casos. Y puede ocurrir, en medicina puede ocurrir, pero hay otros detalles que te van a guiar más. Por ejemplo, en pacientes, como dije anteriormente, pacientes con temblores esenciales no tienen los movimientos lentos ni la rigidez que ves en pacientes con Parkinson. Ahora quiero que vean un video. Es mejor en desorden de movimiento tienen que ver video. Si no, no van a poder entender bien. Quiero que vean este video. Este video que tenemos aquí, esto es un paciente con la enfermedad del Parkinson. Ven el temblor afectando normalmente los dedos. Los dedos. Es como, tienen como que ellos están pelando algo en el dedo. Este es el tipo de temblor, afectando mal los dedos. Y muchos de ellos tienen una rotación, lo que le llamamos una supinación o pronación del antebrazo. ¿Okay? Este tipo de movimiento, muchos de ellos. Diferente a, si ven son el mismo paciente, estos son temblor esencial, temblor esencial. Este paciente, créeme que no tienen, él no tiene mucho temblor al reposo, ¿ok? El temblor mayor de este paciente es el kinético. Van a ver ahora, eso es el postural, ves que el temblor se activa, se pone peor, se aumenta cuando tú estás activando los músculos envueltos. Ahora mismo estoy probando el temblor kinético y mira cómo se pone. Se pone peor. Eso es característico de temblor esencial. Y el temblor terminal también se pone peor. Eso es característico de temblor esencial y no del temblor fisiológico excesivo. Uno no ve eso en el temblor excesivo, lo que le llamamos el temblor intencional o temblor terminal, que es lo mismo. Aquí ven qué tanto afecta el temblor esencial. Como ven, este paciente
no puede ni beber agua. Mira eso. No pueden ni beber agua. Y algunos días él va a estar peor. Los pacientes te van a decir que hoy mi temblor no está tan mal, pero ayer estaba que no podía ni comer a ese nivel. ¿Okay? Esos pacientes, como por ejemplo, este paciente, los medicamentos podrían mejorar un poquito, pero el temblor es tan y tan severo que aunque tú disminuyas un 50% de la amplitud del tremor, como quiera, la función va a estar afectada. Básicamente, el medicamento no va a mejorar la función de este paciente y estos pacientes necesitan lo que le llamamos en inglés un deep brain stimulation, ¿okay? Que es una estimulación al cerebro, es una cirugía donde se hacen unos rotitos en la cabeza, aquí, y es un cable que llega hacia abajo, a unos núcleos bien profundos del cerebro para estimular esas áreas del cerebro que pensamos que están asociadas con el temblor y mejora la calidad de vida de las personas. Increíble, increíble. Esa es una de las cosas más lindas que uno ve en neurología cuando esos pacientes, como por ejemplo estos pacientes con temblores excesivos, esenciales, que los medicamentos no están trabajando, como dije anteriormente, que no trabajan 30, 40%, 30, 50%, muchos de ellos, esos medicamentos ni tocan eso. Tú le pones lo que le llamas un deep brain stimulation a esos pacientes y cuando lo prendes en la clínica, a veces hasta lloran, pero lloran de alegría. ¿Okay? Siempre y cuando el neurocirujano ponga el cable donde tiene que ponerlo. Si no, no va a funcionar. Eso es lo más importante. Lo más importante en estos casos es tener un buen team, un equipo que te evalúe, que te confirme tu diagnóstico, si es de temblor esencial o es otro tipo de temblor. Y entonces, normalmente uno tiene una evaluación psicológica para estar seguro de que no tengas mayores problemas con tu memoria, cognitivos, y que no tengas una depresión severa que afecte los resultados de este procedimiento. Si te gustó este video, no olviden darle subscribe and like. Nos vemos pronto.